Muy buenas tardes a todos. Qué gusto escuchar a Georgina Arrambide, que estuvo con nosotros en el posgrado de desmielinizantes en el Instituto Nacional de Neurología, y ver la calidad de la presentación de ella es fantástica. Muchas gracias, doctora Gloria Llamosa, por la invitación a este evento de MECSTRIMS, que, como ayer decía Sandra Quiñones, cada vez va siendo mayor en términos del interés neurológico y de otras disciplinas para entender un poco más estos fenómenos. Ahora también estamos en la etapa de la perspectiva de género en muchas situaciones, y bueno, la esclerosis múltiple, siendo una enfermedad que predomina en la mujer, pues no deja de ser una enfermedad que hay que ver con perspectiva de género. Agradezco mucho a la doctora Hanna Robles, que aquí se encuentra, que está en el Instituto Nacional de Salud Pública y que está haciendo un trabajo muy interesante en economía para la esclerosis múltiple, y que pueda ayudar a ciertas políticas para esta circunstancia de obtener los medicamentos absolutamente caros, y para disminuir el número de estudios que los neurólogos envían a los o las pacientes y les hacen padecer una situación económica muy compleja. La esclerosis múltiple es una condición neurológica, también es un reflejo de la complejidad de la salud de la mujer y su poderosa conexión con el milagro de la vida. Es, como ya dijo la doctora Núñez, desproporcionadamente mayor en la mujer, 3:1, y existe una susceptibilidad muy particular, ya lo dijo la doctora Arrambide también, en mujeres en edad fértil, lo que sugiere una fuerte correlación entre lo que es el sistema neuroendocrino femenino. Ciertas investigaciones indican que los niveles de estrógenos y progesterona pueden tener efectos moduladores sobre la actividad de la esclerosis múltiple, y estos hallazgos apuntan a una disminución de las recaídas durante la actividad hormonal, ya lo mencionaron, del embarazo. Entonces, sin embargo, también podemos entender que la esclerosis múltiple puede influir en la calidad de vida, que es lo que más nos va a interesar, decía la doctora Llamosa en la mañana, en nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a ayudar a que su calidad de vida en cualquier etapa de la enfermedad sea mejor o menos mala en algunos casos? Y este bienestar físico y mental, y iba a entrar yo en materia también un poco de la actividad sexual, pero ya la quité porque vi que la doctora Adriana lo va a tratar. La planificación del embarazo es muy importante en las mujeres. Si es importante en las mujeres que no tenemos esclerosis múltiple, es más importante en ellas. Cerca del 90% de las mujeres con diagnóstico de esclerosis múltiple manifestaron los primeros síntomas de la enfermedad antes de los 50 años. Y entonces se estima que el 20 al 33% tendrá hijos después de que se hizo el diagnóstico de esclerosis múltiple. El embarazo se plantean de diferentes tipos, desde el punto de vista de la fertilidad, desde el punto de vista del riesgo, es una pregunta que siempre tienen, de transmitir a su descendencia la esclerosis múltiple, el riesgo para el niño si la madre toma medicamentos para la esclerosis antes y durante el embarazo, el efecto del embarazo en la evolución misma de la enfermedad y la carga socioeconómica que supondrá para la familia. Es muy importante que el médico tenga una apertura fuera de cualquier situación religiosa o whatever. Tiene que hablar con su paciente, y si su paciente está embarazada
y está en estos meses en que está permitido el aborto y la paciente no quiere tener el hijo porque tenga cierta discapacidad motora o cualesquiera, hay que ayudarlas, hay que llevarlas a una situación en donde se les explique bien y no caiga culpa alguna. Es muy importante decirlo. En la mayoría de nuestro país ya se puede hacer esto con problemas porque hay cierta resistencia, pero hay que hacerlo. El embarazo entonces ya se hizo también, se mencionó el estudio PRIMS, mostró la reducción significativa en la tasa anual de brotes de esclerosis múltiple durante el embarazo, pasando de un promedio de 0.7 antes del embarazo a 0.3 en el tercer trimestre del embarazo. Sin embargo, esta tasa aumentó 1.2 en los primeros 3 meses después del parto, periodo en el que aproximadamente el 30% de las mujeres experimentaron brotes, como ya se explicó. Posteriormente, la tasa de brotes se estabiliza, volviendo a ser similar a lo observado antes del embarazo. A largo plazo no afecta la tasa anual de discapacidad y global permanece igual. Y eso es una ventaja que hay que explicarle a la paciente y su pareja si es que la tiene. Los cambios inmunológicos pues ya nos los mostró la doctora Arrambide muy bien, pero se destaca la alteración de las células T que se distribuyen más uniformemente durante el embarazo y reducen la proliferación clonal de las células T asociadas con enfermedades autoinmunes. Existe la activación celular TCD4 y los mediadores de enfermedades se limitan por la alta metilación de sus sitios de activación. Ya se mencionó que los niveles fluctuantes de las hormonas del embarazo, HCG, altera la actividad de las células dendríticas y reduce la actividad de las células T. Los estrógenos inhiben la expansión de células TH17 patogénicas mediante la unión del receptor del estrógeno alfa. Induce la producción de citocinas antiinflamatorias y la proliferación de los Treg. Las progestinas tienen efectos antiinflamatorios amplios, promoviendo además el enriquecimiento de Treg y modulando el sistema inmune materno para atenuar las respuestas inmunes mediadas por TH1 y potenciar las respuestas inmunes mediadas por TH2, suprimiendo entonces la actividad inflamatoria en la esclerosis múltiple en ese periodo. Bueno, este es un esquema muy sencillo de cambios fisiológicos que hizo la doctora Hanna Robles del factor preinflamatorio al influir en proteínas quinasas específicas, ayudan a promover la reparación, perdón, es que tomé amitriptilina. A promover la reparación y el mantenimiento de la mielina. Las vesículas extracelulares, secretadas por células placentarias maternas por el meconio, y fetales por los trofoblastos, tienen efectos inmunomoduladores potenciales al inhibir la proliferación de células T. Las alopregnanolonas afectan indirectamente a los oligodendrocitos y sus células precursores que expresan los receptores GABA, promoviendo así la regeneración de la mielina. Y las células B transicionales tienen una disminución en la proporción de las mismas que conducen a una reducción en la proporción de las células plasmáticas patogénicas, inhibiendo la progresión de la enfermedad. Y después vienen lo que ya mencionaba la doctora Ramírez también, del natural killer, secretados por células placentarias modernas, el meconio y fetal, el trofoblasto, y tienen efectos inmunomoduladores
al inhibir la proliferación de las células T. Sería como un estado ideal para las pacientes con esclerosis múltiple, ¿no? El impacto en los resultados adversos del embarazo y el feto. Hay un análisis comparativo de amplias bases de datos en Estados Unidos, en otros lugares, en Europa, en el mismo CEMCAT, y la muestra nacional de pacientes. Se ha mostrado que la esclerosis múltiple entonces no incrementa el riesgo de mortinato, defectos de crecimientos fetales o malformaciones congénitas. Es muy importante decírselos a la paciente. Aunque se ha vinculado con un mayor riesgo de parto prematuro, las investigaciones más recientes indican que esto podría deberse a otras condiciones, a comorbilidad con la esclerosis múltiple. Y un metaanálisis de 10 estudios con las bases de datos que aquí se mencionan, descartaron una conexión entre la esclerosis múltiple y el riesgo de aborto espontáneo o parto prematuro. Y se reveló que la esclerosis múltiple aumenta el riesgo de trastornos del neurodesarrollo, no aumenta el riesgo de trastornos del neurodesarrollo, porque de repente las pacientes tienen algún niño con hiperactividad o algo y se piensan que fue por la esclerosis múltiple y no es así. No se ha descrito que la resonancia magnética tenga efectos nocivos en el embarazo, pero su seguridad no está lo suficientemente estudiada para respaldarlas, así que hay que tener un uso pues restrictivo en esto, ¿no? Lo menos que, sobre todo en el primer trimestre del embarazo. El contraste intravenoso de gadolinio debería evitarse durante toda la gestación, y las punciones lumbares pues no están asociadas a riesgos específicos, pero también es conveniente no hacerlas. El tratamiento durante el embarazo, este es un problema que ahora tenemos con tantas moléculas que existen. El manejo farmacológico debe tener mucho cuidado, existen muchos desafíos. La literatura científica ofrece evidencia principalmente para pacientes embarazadas tratadas con acetato de glatimámero, en el cual se dice que se puede utilizar durante el embarazo, y el interferón beta 1B. También falta evidencia de las moléculas que modifican la evolución de la enfermedad y que son más efectivas y que son ahora las que están lanzadas con mucho entusiasmo al mercado. Con la aparición de nuevos adversos han surgido consideraciones sobre la necesidad de un periodo de eliminación de estos medicamentos antes de la concepción. Es decir, uno tendría que, como médico, explicarle a la paciente que si está en etapa reproductiva y si va a querer tener hijos, pues hay que plantearlo para que tenga una etapa de eliminación. Por lo tanto, la mayoría de estos moduladores no se recomiendan. El interferón beta, como mencioné, pues se aconseja tomar medidas anticonceptivas y planificar el acetato de glatimámero ya, pero existen más que les voy a pasar aquí para que tomen nota de la ficha bibliográfica, quien lo quiera, porque viene muy bien descrito cada uno de los tratamientos, y es desde el acetato de glatimámero, el interferón beta, el dimetilfumarato. La mayoría van a ver que están contraindicados: el fingolimod, la cladribina, teriflunomida, el natalizumab, todos los que estamos usando ahora, ocrelizumab, alemtuzumab. Hay que tener mucho cuidado para utilizarlos. Y también existen algunos factores predictores para las recaídas posparto. Y las recaídas que pueden proteger o darnos la idea de que no va a recaer, pues que haya tenido una enfermedad modificada anteriormente, que no haya utilizado tantos medicamentos para la evolución de la enfermedad, que se haya diagnosticado tempranamente, y eso le va a ayudar a
más o menos nos va a ayudar a prever que va a tener menos recaídas. Asimismo, existen otros en la columna del medio, factores de riesgo que van a predecir de alguna manera que sí exista con mayor frecuencia una recaída, como una alta actividad de la enfermedad, niveles, en fin, una alta discapacidad durante el embarazo y que no hayan tenido un periodo grande de no tomar los medicamentos, y otros como la edad, el inicio del sexo, las cesáreas previas y esas que no tienen nada que ver con eso. Bueno, no sé, creo que me quedan, ya terminé, ¿verdad, Lilia? Creo que 3 minutos. Ok. Bueno, nada más para comentarles que en el Instituto de Neurología, con la doctora Verónica Rivas, con el grupo, estamos haciendo un trabajo para ver cómo se comporta en nuestras pacientes, 183 pacientes que han sido diagnosticadas y que se compararon sus resultados respecto al embarazo obstétricos con el de las mujeres en edad reproductiva que vienen en las bases de datos nacionales. Entonces, este trabajo está en revisión, pero sí queremos examinar en nuestra población, como hemos dicho otras veces, en donde el comportamiento es diferente, qué está pasando. Y muy rápidamente, pues tenemos todos los datos demográficos de lo que ya hablamos antes, y hasta ahora las conclusiones son que no tiene un impacto negativo en el curso de la enfermedad en lo general, pero sí se observaron datos muy semejantes a los de la literatura en la frecuencia de brotes de esclerosis múltiple durante el tercer trimestre y un incremento de los mismos en el primer trimestre posparto, pero sin embargo esto no cambia a lo largo la discapacidad de la paciente. La esclerosis múltiple entonces puede soportar el embarazo, y lo que hay que hablar con las pacientes es si van a poder y a querer cuidar a un hijo o a una hija. Ese es uno de los grandes problemas. Otro aspecto son los efectos adversos en el curso de la enfermedad, y como vemos aquí, lo que resalta es la necesidad, más bien de todo lo que hemos visto, de tener guías y directrices muy claras para nacionales e internacionales, y aquí Mextreams podría, doctora Llamosa, iniciar un comité de guías para poder hablar con la paciente, pero con evidencia científica muy clara de cómo dirigirlas hacia hasta este asunto que es tan importante en la vida de las mujeres, pero también en la de los hombres, no en todos, pero en muchos sí. Si desean embarazarse, cuál es la importancia, qué les vamos a decir, qué deben hacer, etcétera, ¿no? Entonces, la planificación del embarazo, las crisis durante el embarazo, lo que pasa en el posparto y lo que pasa en la lactancia. En la lactancia, que también ya se mencionó, aparentemente tiene un efecto de beneficio. Ya Gina Rambide explicó los niveles de prolactina, pero a mí se me ocurre que también tendríamos que hacer estudios con los niveles de prolactina altos por otras causas endocrinológicas y vislumbrar cómo se modifica el sistema inmunológico tanto en las mujeres como esclerosis múltiple con prolactina alta, cuanto en las mujeres otras enfermedades endocrinológicas que llevan la prolactina alta, y en eso es probablemente que vayamos también a trabajar. Entonces, bueno, lo que se ha dicho en el puerperio, pues hay que dar tratamiento con dosis altas de metilprednisolona, que no está absolutamente comprobado que eso prevenga, porque muchos médicos lo utilizan como prevención del brote. Entonces, estas son las recomendaciones que hay que hacer durante la lactancia con los medicamentos que aquí aparecen, que son los inyectables, los orales,
y cómo vamos a poder, o sea, si les vamos a decir y a recomendar la lactancia o no. Hay unos muy claros que dicen no está recomendado porque pasa la prolactina al bebé recién nacido. Estos son otros de los medicamentos en que la mayoría pues no están realmente muy recomendados para la lactancia, y entonces la resiliencia y el espíritu humano brillan con más fuerza frente a los desafíos de la esclerosis múltiple. Al unir manos y mentes podemos construir un camino lleno de esperanza para las madres que enfrentan esta enfermedad. Aquí les pongo una fotografía de mis sobrinos, nietos, y como estamos hablando de perspectiva de género, ustedes saben cuál es el hombre y cuál es la mujer, ¿no? El que tiene el pantalón azul, pues es el hombre, y el pantalón rosa es la mujer. Ojalá podamos obviar esos estereotipos que tanto daño nos han hecho en el mundo, ¿no? Muchas gracias.